Hola, muy buenos días, tardes o noches, profesora. Nosotros somos el equipo A, conformado por nuestros compañeros Landy Velázquez, Albert Chandet, Luis Emilio Blas y Raimundo, y un servidor Juan Pablo Cruz Valdés. Y en esta presentación vamos a hablar sobre algunos conceptos fundamentales de la ingeniería económica y de la contabilidad empresarial, especialmente enfocados en el manejo de activos, inversiones y su tratamiento fiscal. Vamos a ver qué se considera una inversión según la ley del impuesto sobre la renta, los tipos de activos que existen y cómo funciona la depreciación y la amortización, las cuales son herramientas clave para que las empresas recuperen el valor de sus inversiones. Para empezar esta presentación, vamos a explicar primero qué es la depreciación acelerada. Bueno, la depreciación acelerada es un método contable que permite reducir el valor de un activo más rápidamente en los primeros años de su vida útil, comparado con otros métodos como el de línea recta, que los porcentajes de depreciación son fijos a lo largo de la vida útil de nuestro activo. Esto significa, para la depreciación acelerada, que la mayor parte del gasto por depreciación se reconoce al principio de la vida útil del activo, cuando el activo se usa más intensamente o pierde su valor más rápido. Es útil, por ejemplo, para los equipos tecnológicos o las maquinarias que se vuelven obsoletas muy rápidamente, así como las laptops, los teléfonos celulares, las tablets, las maquinarias de uso pesado, etcétera. Casi todo lo que tenga que ver con tecnología. Ejemplos de la depreciación acelerada, varios de ellos son como el doble saldo decreciente, el saldo decreciente y la suma de los dígitos por años. Este enfoque también puede ser ventajoso fiscalmente porque permite deducir mayores gastos al inicio y así reducir las utilidades gravables o agravantes en esos años. Este enfoque también puede ser ventajoso fiscalmente porque permite deducir mayores gastos al inicio y reducir las utilidades en esos años. Algunas de las ventajas son el beneficio fiscal temprano. Esto permite deducir mayores cantidades en los primeros años y reduce la carga inicial y mejora el flujo de efectivo. Otro refleja mejor la pérdida del valor real de los activos. Muchos activos pierden más valor al principio de su vida útil, así como lo mencionamos, las maquinarias, las tablets, las computadoras y cosas que vengan a ser tecnológicas que pueden ser obsoletas en poco tiempo. Otra de las ventajas es que favorece decisiones de reinversión. Al recuperar antes el valor contable de un activo, las empresas pueden reinvertir y planear con mayor rapidez su reposición o actualización para bienes que se están volviendo obsoletos. Y por otra parte, también tenemos las noticias malas, que son las desventajas. Esto, la primera de ellas es que la depreciación acelerada es más compleja hablándose contablemente. Algunos métodos como la suma de dígitos de años requieren más cálculos y puede ser menos intuitivo que el método de línea recta, que eso es para la depreciación normal, ese método no siempre es aceptado por todas las normativas fiscales o contables. Algunas legislaciones, como la Ley de Impuestos sobre la Renta, puede poner límites o condiciones específicas para aplicar estos métodos. En México existen bastantes límites para la depreciación acelerada que se hablarán de ellos a continuación de esto. Ahora les voy a hablar sobre las características de la depreciación acelerada. La primera característica es no afecta el valor de mercado del activo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, ¿verdad? La depreciación acelerada es solamente una herramienta que nos ayuda a registrar la pérdida de valor de un activo a través de libros de contabilidad y para efectos fiscales, pero no por esto significa que el activo perdió valor en sí en el mercado. Simplemente es una herramienta que nosotros nos va a ayudar para llevar a cabo el registro de la depreciación en base a nuestro criterio que llega a alcanzar dicho activo. La siguiente característica es la recuperación rápida de la inversión. Verán,
aplicar la depreciación acelerada, la empresa puede registrar la mayor parte del costo del activo como gasto en los primeros años de su vida útil. Esto genera un escudo fiscal más grande a reducir la base imponible en estos primeros años, lo que permite a la empresa recuperar rápidamente su inversión inicial a través de ahorros en impuestos. La última característica es el uso estratégico. La depreciación acelerada se utiliza principalmente para activos que pierden valor rápidamente. La empresa reconoce contablemente esta rápida pérdida de valor de manera más realista. Un ejemplo de esto podría ser un celular, el más nuevo, el más moderno, puede costar mucho, como puede ser el iPhone 16 Pro Max, pero en pocos años su valor en el mercado caerá significativamente debido a nuevos modelos que van a salir pues más recientes, con mejor tecnología, con mejor innovación, con mejores características. Actualmente lo que más se deprecia rápidamente es la tecnología, porque esta avanza a un ritmo y una forma totalmente abismal. O sea, es una línea de progresión, pero que va siempre a la alza, nunca a la baja. Bien, a continuación les voy a hablar sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP, aquí en México, tiene la autoridad especial para permitir que las empresas deduzcan más valor de sus inversiones, es decir, depreciación, de lo que normalmente se permite sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta, la LISR. Esta acción se toma como una medida extraordinaria para darle un empujón a la economía. Se enfoca principalmente en incentivar la inversión en los sectores que son importantes para el país, en regiones que necesitan desarrollo o en actividades que el gobierno considere prioritarias para el crecimiento de México. Bueno, como ya se vio anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede autorizar porcentajes de depreciación mayores a los que se establecen en la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero para llevar a cabo esta autorización se deben cumplir ciertos pasos y la autorización debe otorgarse por escrito y deberá contener con claridad los siguientes elementos a continuación. Sector o industria beneficiada. Se detallará cuál es la rama productiva, actividad económica o zona geográfica a la que está dirigida el beneficiario. Los tipos de activos elegibles. Se especificará los bienes que podrán ser depreciados bajo este esquema, como ya sean maquinarias, equipo especializado, etc. Método de depreciación autorizado. Se indicará la metodología contable o fiscal que deberá aplicarse para calcular la depreciación acelerada. Porcentaje de depreciación solicitado y su justificación técnica o económica de por qué se está aplicando a un mayor porcentaje de lo permitido a la ley, así como también el fundamento legal que ampara la solicitud, como los artículos aplicables en la Ley de Impuestos sobre la Renta. El motivo de la solicitud, como puede ser la adquisición de bienes en zonas geográficas prioritarias, inversiones en tecnologías limpias o sectores estratégicos. Y por último, duración del beneficio. Se determinará el periodo en el cual la empresa o sector podría aplicar esta depreciación especial. Esto presentado todo en forma escrita y ordenada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver si se autoriza un porcentaje de depreciación especial para el sector o industria que está solicitándolo. Ahora procederemos a hablar sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta, o mejor conocida con sus siglas como la LISR o simplemente ISR. El ISR es un impuesto que se cobra al gobierno sobre los ingresos que generamos, es decir, grava los ingresos, lo que significa que se cobra sobre lo que ganamos. Y este impuesto es muy importante, pues ayuda a financiar servicios como la educación, la salud, la seguridad, entre otros. ¿Quiénes pagan el ISR? Este impuesto lo pagan dos tipos de contribuyentes, comenzando con las personas físicas. Las personas físicas son personas individuales como tú o como yo,
porque trabajamos, generamos ingresos y pagamos impuestos. Y en el caso de las personas físicas, el ISR se cobra sobre los salarios y sueldos, los honorarios profesionales, la renta y venta de propiedades, las inversiones, ya sean intereses o dividendos, e incluso si te llegas a ganar la lotería, se te va a cobrar un cierto porcentaje de ISR sobre el monto que te estarás llevando de premio. Y este impuesto también lo pagan las personas morales. Así se refiere el ISR a los negocios o empresas legalmente constituidos y formados por una o más personas físicas, como por ejemplo un abarrotes, un despacho o una fábrica. Y en el caso de las personas morales, el ISR se cobra sobre la utilidad neta de la empresa, es decir, los ingresos menos los gastos deducibles. ¿Y cada cuánto se paga el ISR? En el caso de las personas físicas, estas pagarán un porcentaje de ISR de acuerdo a una tabla progresiva ya estimada por el SAT, lo que significa que mientras más ingresos generes, mayor será el porcentaje de ISR que se te estará cobrando, y mientras menos ingresos generes, menor será el porcentaje de ISR que se te estará cobrando. Las tasas de ISR para personas físicas van desde un mínimo de 1.92% hasta un máximo de un 35%, esto dependiendo de los ingresos anuales del contribuyente. Y para el caso de las personas morales, estas pagarán una tasa fija del 30% sobre sus utilidades netas. ¿Cuándo y cómo se paga el ISR? Hay varias formas de pagar el ISR, pues el SAT ha facilitado la manera de realizar el pago de este impuesto según sea tu régimen fiscal. Puede ser de manera mensual, con pequeños pagos provisionales. Esto es lo equivalente a como dar un adelanto del pago final anual y se paga cada mes, antes del día 17 del mes siguiente, y se aplica para personas físicas con actividades empresariales o profesionales. Y de igual forma, se aplica también para todas las personas morales o a todas las empresas. También puede ser bimestralmente, cada 2 meses, y se aplica para contribuyentes del régimen simplificado de confianza o el régimen de incorporación fiscal. También se puede de forma semestral y se aplica para personas que se dediquen a actividades ganaderas, agrícolas, silvícolas o pesqueras. De igual forma, se podrá realizar un único pago definitivo, con lo cual no será necesario declararlo. Y además de los pagos periódicos, todos los contribuyentes deberán de realizar una declaración anual durante el mes de abril para verificar si se realizó de manera correcta el pago del ISR. Y aquí es cuando entra en vigor el saldo a favor o en contra. Si pagaste un ISR de más, significa que tienes un saldo a favor. Por ejemplo, si tienes un ISR a pagar de 10,000 pesos y tú pagaste 13,000, entonces entras en el saldo a favor, ya que estarías pagando 3,000 pesos de más, los cuales el SAT te los devolvería. En cambio, si entras en el saldo en contra, si tienes un ISR de 10,000 y solo pagaste 8,000 pesos, tendrás saldo en contra, con lo cual el SAT te exigirá pagar los 2,000 pesos que te hagan falta para completar tu impuesto sobre la renta. Y en resumen, el ISR es un impuesto que todos comenzaremos a pagar cuando generemos ingresos. Y este puede variar dependiendo si eres una persona física o moral y también dependiendo de tu régimen fiscal. Y es muy importante entender este tema, pues es una parte fundamental de nuestra contribución como ciudadanos. Como siguiente punto tenemos el método de depreciación acelerada, doble salto decreciente. Este método aplica un porcentaje fijo sobre el valor pendiente por depreciar, no sobre el valor original del activo. Como resultado, se reduce más al inicio y menos a los años siguientes. Ahora, en palabras más sencillas, tenemos un cierto activo con un cierto costo. Ahora, a este activo se le va a quitar un porcentaje durante cada año y el restante, después de quitarle ese porcentaje, va a ser el valor que se va a tomar para el siguiente año. A ese siguiente año se le va a quitar de nuevo el porcentaje del año anterior, ya que es anualmente. Más que nada, al inicio se le va a reducir más valor porque tenemos más cantidad. Ya al final se le va a ir quitando menos valor porque pues va quedando menos cantidad. Ahora, más que nada este método nos ayuda a determinar el valor que va a tener un cierto objeto durante el pasar de los años. Ahora,
Para un ejemplo más visual tenemos el siguiente. Si un activo cuesta 100,000 pesos y se deprecia al 25% anualmente, ¿qué nos quiere decir? Que durante cada año se le va a quitar 25%. Ahora, en el primer año pues tenemos los 100,000 pesos y se le va a quitar el 25%. El 25% de los 100,000 pesos son 25,000 pesos. Ahora, en el año 2, como ya le quitamos a los 100,000 pesos los 25,000 pesos, nos va a quedar un valor restante de 75,000 pesos. Y se le va a quitar en el año 2 25%. Obviamente, al ser menos cantidad, el 25% va a ser menor, va a ser en este caso 18,750. Y se le va a restar, dándonos que en el año 3 tenemos un valor resultante residual de 56,250 pesos. A este valor se le va a quitar de nuevo el 25% y pues nos va a dar que el 25% es un valor pues más pequeño y así consecutivamente. Como ventaja tenemos que permite recuperar más rápido la inversión al inicio de la vida útil del activo, lo cual mejora la liquidez de la empresa. Como siguiente método tenemos el método de depreciación acelerada, número de unidades producidas. Se basa en el uso real del activo, no en los años. Por ejemplo, si una máquina produce más en los primeros años, se deprecia más rápido al inicio. Aunque este método no es estrictamente fiscal, se puede adaptar para efectos de depreciación acelerada cuando se autoriza. En palabras más sencillas, nos dice que tenemos un determinado objeto o nosotros adquirimos un determinado objeto. Puede ser una máquina o un vehículo o una herramienta. Ahora, al adquirirla tiene un cierto valor, pero yo una vez adquirida y usarla por lo menos un día, este valor ya cambia, ya que le estamos ocupando la vida útil de la herramienta, de la máquina o del vehículo. Y al pasar el tiempo, pues lo vamos a ir ocupando más y se va a ir gastando más. El cálculo de depreciación es mediante el uso que le demos al objeto, no al pasar de los años, porque el otro método es al pasar de los años se le va quitando un cierto porcentaje equitativo. Este no, este se le va quitando ese porcentaje dependiendo de cuánto uso le demos al objeto. En un ejemplo más sencillo y más visual, aquí tenemos, y nos dice, si un vehículo está programado para recorrer 100,000 kilómetros y recorre 50,000 en el primer año, ya se puede depreciar el 50% en ese año. ¿Por qué? Porque el vehículo está diseñado para recorrer 100,000 kilómetros y ya recorrimos 50,000, o sea, ya recorrimos la mitad de vida del vehículo en el primer año. Por ende, ya le tenemos que quitar la mitad del valor al vehículo. Obviamente, esto porque pues ya no nos queda tanta vida útil de este vehículo y no le podemos quitar un porcentaje equitativo porque al final va a tener otra depreciación muy incorrecta. Ahora, como ventaja nos dice que representa mejor la vida útil de activos muy usados en los primeros años, ya que nos ayuda a definir mejor y a saber qué tanto se usó el producto y qué valor tiene por haberse usado en ese determinado tiempo, en esas determinadas veces. Ahora vamos con el siguiente método. Este es el método de depreciación acelerada, suma de los años de vida útil, o por sus siglas SDA. Es un método de depreciación acelerada utilizado en contabilidad. Este método permite depreciar más rápidamente un activo en sus primeros años de uso, lo que refleja mejor su pérdida de valor en este periodo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero se les da prioridad, como ya se dijo, a los primeros años porque se tiene en cuenta que en los primeros años de vida de un activo fijo es cuando más desgaste tiene o cuando más uso se le da, ya que por estar nuevo se utiliza mayormente porque tiene menos fallas y es más productivo. ¿Cómo funciona este método? Bueno, para empezar, el primer paso a hacer es, como su nombre lo dice, una suma, en donde se suma la cantidad total de años de vida útil de un activo. Un ejemplo como el que tenemos aquí. La vida útil que se nos da en este ejemplo es de 6 años. Bueno, se sumarán todos los números que componen el número 6. Ahí se muestra 6 más 5 más 4 más 3 más 2 y más 1, que nos da un total de 21. En este caso, la suma nos dio un total de 21. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, el siguiente paso es hacer
por cada año se le asigna una fracción de depreciación. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, están divididos por año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, hasta llegar a año 6. El numerador de nuestra fracción siempre va a ser los años de vida útil. En este caso, fueron 6 años de vida útil. Como ya acordamos, a los primeros años se le da mucho más peso, así que vamos a empezar a partir del primer año y en el numerador vamos a poner el año 6 o el número 6, en el año número 2 el 5, en el año 3 el 4, en el año 4 el 3, en el año 5 el 2 y en el año 6 el 1, porque se va depreciando o va en orden decreciente el número 6, porque son los años de vida útil que tiene nuestro activo. Y como denominador pondremos el resultado que nos dio nuestra suma de años de vida útil. ¿Qué es esto? Bueno, es una fracción de depreciación que se utilizará más adelante para calcular la depreciación anual de nuestro activo fijo. Bueno, ¿qué tiene de ventajas este método? Bueno, es útil cuando se quiere reflejar que un activo pierde más valor al inicio. Como ya dijimos, se le da muchísimo más peso a los primeros años de vida de nuestro activo, ya que es cuando más desgaste o más uso le damos a nuestro activo fijo. Bueno, en este caso solo hablaremos hasta aquí de este método, ya que posteriormente le mostraremos un ejercicio sobre cómo se lleva a cabo hasta el final este método. Bueno, antes de continuar con lo siguiente de los métodos de depreciación acelerada, así como el ejercicio que vamos a explicar, tenemos que hacer aclaraciones importantes aplicables en México sobre estos métodos. Bueno, aunque existen varios métodos que ya explicamos con anterioridad, como el saldo doble decreciente o el saldo decreciente, o la suma de dígitos de los años, en México la ley de impuestos sobre la renta únicamente permite el uso del método de la línea recta para efectos fiscales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista fiscal, la ley de impuestos sobre la renta establece que las empresas pueden deducir fiscalmente sus inversiones mediante porcentajes máximos anuales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT. Esta depreciación fiscal, también conocida como deducción de inversiones, permite aplicar porcentajes acelerados según el tipo de activo. Por ejemplo, para computadoras permite el 30% y para automóviles el 25%. Además, en algunos casos especiales, la ley contempla la posibilidad de aplicar deducciones inmediatas con el objetivo de incentivar la inversión en sectores estratégicos o zonas específicas del país. Estas deducciones aceleran y ayudan a la empresa a reducir su base gravable en los primeros años de vida del activo. Bueno, esto genera beneficios fiscales inmediatos, aunque la ley de impuestos sobre la renta autorice porcentajes máximos para una depreciación acelerada, eso no quiere decir que puedan usar cualquier porcentaje. Ellos regulan qué porcentajes para qué activos pueden usarse, así como se vio que para las computadoras 30, para los automóviles 25, y así va la lista de porcentajes máximos que se tienen contemplados. Pero aunque se contemplan estos porcentajes, siempre se debe seguir el método de la línea recta. No se puede usar cualquier método, solo ese para asuntos fiscales. Bueno, y ahora pasando al ámbito contable, los métodos de depreciación acelerada se rigen bajo las normas de información financiera, las NIF, que más específicamente se regula bajo la NIF C6, que establece que la depreciación contable debe representar la pérdida de valor de un activo fijo por su uso, desgaste u obsolescencia. A diferencia del ámbito fiscal, en el ámbito contable, las empresas tienen la libertad para elegir el método de depreciación que mejor refleje la realidad económica del consumo de sus activos fijos, siempre que se justifique técnicamente qué es lo que se está haciendo o cuánto vaya depreciándose su activo en comparación de los anteriores o en comparación con otras empresas.
Algunos de los métodos contables más utilizados son el de la línea recta, porque este puede aplicarse tanto para el ámbito fiscal como para el ámbito contable. Otro también es el de saldos decrecientes, aunque se pueden optar por otros como el método de suma de dígitos de años, aunque los que acabo de mencionar son los más populares o los que más se utilizan. Esto debe basarse en el patrón de consumo real del activo y no en beneficios fiscales. Por lo tanto, una diferencia fundamental que podemos ver entre ambos ámbitos, tanto fiscal como contable, es que mientras la depreciación fiscal busca reducir la carga tributaria aplicando porcentajes establecidos por la autoridad, ya sea el SAT, el Ley de Impuestos sobre la Renta o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la depreciación contable tiene como fin reflejar de manera fiel y sistemática el deterioro de los activos en los estados financieros de las empresas. Esta dualidad puede dar lugar a diferencias temporales en los resultados contables y fiscales, lo que hace necesario llevar conciliadores entre utilidad fiscal y la contable. Por eso se hace esta aclaración que en el ámbitos fiscales en México solo se utiliza el método de la línea recta, pero pueden utilizarse porcentajes acelerados según lo vea la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero en el ámbito contable puede usarse cualquier método porque es el que refleja mejor la realidad contable de la empresa. Pero para cosas fiscales que sean presentadas para el SAT, deben utilizarse los métodos de la línea recta basados tanto en porcentajes que estén establecidos normalmente o como porcentajes acelerados que establezca también la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, ahora sí, hablaremos más sobre el método de depreciación de suma de dígitos de los años. En este caso les mostraremos un ejercicio realizado completo sobre este método. Bueno, el método distribuye el gasto por depreciación utilizando fracciones del costo del activo, basadas en su vida útil. En este enfoque, el denominador de la fracción corresponde a la suma total de los años de vida útil del bien, mientras que el numerador representa los años restantes por depreciar. Estas fracciones decrecen progresivamente con el paso del tiempo. A diferencia del método del doble saldo decreciente o otros que existen como el de la línea recta, este procedimiento calcula la depreciación exclusivamente sobre el costo original del activo, sin considerar el valor en libros al inicio de cada periodo. Bueno, aquí se nos muestra una fórmula. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la depreciación en este método. Aquí se muestra cómo está la fórmula dividida. Entre corchetes tenemos n menos, entre paréntesis, t menos 1, se cierra paréntesis, sobre n, se abre paréntesis, n más 1, se cierra paréntesis, entre 2, se cierra corchete, se abre paréntesis, P menos BS, se cierra paréntesis. ¿Qué significan estas letras? Bueno, la N minúscula es el número de años de vida útil del activo. La P, el precio o costo inicial de adquisición. La T, el año que se está calculando de la depreciación. Y BS, valor de salvamento. Bueno, vamos a empezar ahora con la resolución de nuestro ejercicio. En este caso, nuestro ejercicio nos dice, supóngase que se compró un activo a un precio de 150,000 con una vida útil de 5 años, que se deprecia por el método de suma de dígitos de los años, determina el valor anual en libros y los cargos de depreciación si, en este caso el inciso A es el que resolveremos, A, el valor de salvamento es 0. Bueno, como primer paso, lo que vamos a hacer es extraer todos los datos que tenemos a una forma más simple, una representación más simple, que es datos P, que es el costo o el precio del activo, 150,000, N, que es la vida útil en años, o sea, 5 años, y el valor de salvamento que nos dan, que es 0. El primer paso a realizar sería la suma de dígitos de los años.
En este caso, como ya hemos explicado, es la suma de todos los dígitos que componen a la vida útil. En este caso, 5 años es nuestra vida útil, así que la suma es 5 más 4 más 3 más 2 más 1, que es igual a 15. Pero en nuestro libro también viene otra fórmula, que es la siguiente: SDA, que es igual a n entre 2, paréntesis, n más 1, se cierra paréntesis. Esta fórmula n sigue significando vida o los años de vida útil de nuestro activo. Si lo reemplazamos, la fórmula sería 5 entre 2, se abre paréntesis, 5 más 1, se cierra paréntesis y nos da 15, como en la suma del principio. Ambas formas de calcular la suma de los dígitos de los años es correcta y ambas van a dar de resultado el mismo número. Bueno, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? En este caso, nos dice, la inversión se recuperará en partes proporcionales de cada dígito respecto al total, de modo que para ello se realizarán las fracciones de depreciación. Bueno, primero, ¿qué son las fracciones de depreciación? Aquí volvemos a nuestra primera fórmula que se presentó y todo lo que está en este corchete, todas las restas, sumas y divisiones que se tienen que hacer es una equivalencia a la fracción de depreciación, solo que es como en la suma de dígitos, existe esta forma un poco más complicada de hacerla o también existe una más fácil que podemos calcular muy rápidamente. En este caso se mostrarán las dos, pero primero se mostrará la más sencilla. Bueno, aquí se muestra ya la tabla hecha. ¿Cómo le hicimos? Bueno, años, ponemos los años, como en este caso nuestra vida útil es hasta el 5, sería del año 1 hasta el 5. El valor depreciable del activo o las fracciones de depreciación. Bueno, en este caso, el denominador de nuestra fracción corresponde a la suma total de años de vida útil. En este caso, nuestro denominador será 15. Por eso, en todas las fracciones de todos nuestros años de vida útil, se ve el número 15 en nuestro denominador. Y para el numerador, representa los años restantes por depreciar. En el año 1, los años restantes por depreciar son 5 porque estamos empezando y va en orden decreciente. Recuerden que dijimos que en este método se le da mayor importancia a los primeros años, así que en el numerador siempre del primer año siempre se pondrá el número más alto de años de vida útil posibles. En este caso, nuestro número más grande es el 5. Entonces, en el año 1 será 5, en el año 2 el 4, en el año 3 el 3, en el año 4 el 2 y en el 5 el 1. Se van decreciendo, siendo el año 1 el que tenga el número más grande en el numerador y el denominador se queda igual para todos los años. Y estas son nuestras fracciones a depreciar o nuestras fracciones de depreciación. Como siguiente paso, ahora sí, ya que tenemos tanto nuestra suma de dígitos como nuestras fracciones a depreciar, se hará uso de nuestra fórmula de depreciación o cargos anuales de depreciación. Aquí ponemos de nuevo la fórmula que mostramos al principio, que como ya les dije, las fracciones de depreciación se pueden calcular o se pueden realizar de la manera como se les acaba de explicar o pueden hacer toda esta fórmula o toda esta parte de la fórmula. Cualquiera de los dos va a dar el mismo resultado si lo hacen manteniendo este enfoque o el anterior que se les acaba de explicar. Bueno, esta fórmula se hará o se validará para todos los años del 1 al 5. Bueno, nuestra sustitución de la fórmula será, para el año 1 será toda esta fórmula. En este caso, tratamos de seguir la fórmula larga para que se dieran cuenta. Aquí, si la sustituimos como la fórmula larga indica, y bueno, hacemos las operaciones pertinentes y nos percatamos que la fracción que nos da el corchete o todas las operaciones que llevan el corchete por dentro
es igual a la misma fracción que ya habíamos calculado con anterioridad para el año 1, 5/15. Cualquiera de las dos maneras de calcular esta fracción es válida y nos dará, así como en la suma de dígitos, el mismo resultado. Bueno, ya que hicimos lo que está entre corchetes, se sigue con la fórmula de 150,000 menos 0 y nuestro resultado para el año 1 de cargos anuales de depreciación serían 50,000. Y así haremos todas las fórmulas para todos los años restantes. En el segundo año, lo que cambia en la fórmula es obviamente la fracción de depreciación y que en T ahora no es 1 sino 2 porque lo que estamos buscando el año 2 y nos da un resultado diferente que es 40,000. El siguiente año, que es el 3, nos da 30,000. El año 4 nos da 20,000 y el año 5 nos da 10,000. Hasta ahí acabaría nuestra sustitución de fórmulas, pero para mostrar los resultados de manera óptima y siendo más claros, se hace una tabla para mostrar todos los resultados obtenidos. En este caso, como último punto, haremos una tabla que tendrá las siguientes columnas: año, cálculo de D o cálculo de depreciación, cargo anual, valor en libros y valor recuperado. Bueno, ¿cómo la vamos a llenar? En años es un poco simple, el año 1 hasta llegar al año que nos hayan dado de vida útil. El siguiente es el cálculo de D. Bueno, el cálculo de depreciación es lo que acabamos de hacer en este momento. Todas estas fórmulas, pero en esta tabla se manejó de la forma simplificada, que es nada más poniendo los resultados que tenemos al final. La fracción de depreciación, entre paréntesis, el precio menos el valor de salvamento. Aquí están recuerden, sin poner el resultado de esta operación, porque eso nos lleva a la siguiente columna, que es el cargo anual. Bueno, en el cargo anual, como en el año 0 apenas estamos comprando la máquina, pues por obvias razones se le pone 0, pero aquí se le ponen los resultados que nos dieron todas estas operaciones del cálculo de D. Como si se dan cuenta, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 y 10,000, que si lo sumamos nos da un total de 150,000, que es el precio que manejó nuestro activo fijo. Ahora hablaremos del valor en libros. En este caso, para el año 0 es 150,000 porque es el año que compramos y no ha habido ninguna depreciación aún. Para calcular los años siguientes, bueno, es el valor de libros del año pasado menos el cargo anual del año que estamos transcurriendo. En este caso, el valor de libros para el año 1 se calcula de la siguiente forma: 150,000 menos el cargo anual de depreciación del año 1, que es 50,000, que nos da como resultado 100,000, que es el valor en libros del año 1. Bueno, para el año 2 hacemos exactamente lo mismo. Restamos el valor en libros del año anterior, 100,000, menos el cargo anual por depreciación del año que queremos saber, que en este caso es del año número 2, que es 40,000. Serían 100,000 menos 40,000, el valor en libros para el año 2 sería 60,000. Y así consecutivamente hasta llegar el año 5, que en este caso, bueno, o en todos los casos, nos da 0. Por última columna, el valor recuperado, que es la sumatoria del cargo anual. ¿Cómo se suma? Bueno, en el año 0 sigue siendo 0 porque no se ha recuperado nada de lo que hemos gastado en nuestro activo fijo. Por consiguiente, es 0. Para el año 1 es 50,000, ya que fue esa su depreciación. Como ya se depreció, ya se usó también, 50,000 es nuestro valor recuperado para nuestro activo. Después, para el año 2, se suma 50,000 del primer año más 40,000 del segundo, nos da 90,000 para el año 2, que ese sería 90,000 lo que hemos recuperado para el año 2. Ahora
Ahora sería 90,000 más 30,000, que es el cargo anual del año 3, que nos da un valor recuperado para el año 3 de 120,000. Para el año 4 lo mismo, 120,000, que es el valor recuperado del año 3, más el cargo anual del año 4, que es 20,000, que nos da 140,000. El siguiente es 140,000 más 10,000 es igual a 150,000, que fue el precio que tuvimos al principio de nuestro activo fijo. Y ahí acabaría nuestro método de la suma de años. Bueno, y ahora esta tabla que nos dice, bueno, aquí podemos observar que el gasto o el costo anual por depreciación es mayor en los primeros años y va disminuyendo gradualmente conforme pasa el tiempo, así como vimos que en el primer año nuestro costo anual es de 50,000 y en el último vemos que es 10,000, que es una cantidad considerable lo que ha ido disminuyendo a través de los años. Esto reflejando mejor la pérdida de valor acelerado que suelen sufrir muchos activos en sus primeros años de uso, ya que se usan más en los primeros años porque son más nuevos y no necesitan mantenimiento para usarse o para que funcionen de manera correcta. Bueno, como se puede ver más particularmente en este caso, el activo se deprecia completamente en el año 5. Como se ve en el valor de los libros, el activo en el año 5, que es el final de su vida útil, con los años llega a valer cero, que es lo más óptimo. Así como empezó en 150,000, pero se fue depreciando cada año, en el último año de vida, nuestro activo terminó valiendo cero porque ya no valía nada, porque pues ya terminó su vida útil. Bueno, en este caso, el valor de salvamento que se nos dio es de cero, así que el valor recuperado o el total de la depreciación acumulada al final de la vida útil es igual al valor original del activo, 150,000. Si se dan cuenta, sumando todos los cargos anuales de depreciación, se nos dio como resultado 150,000, o sea que se depreció absolutamente todo el valor de nuestro activo fijo o lo que nosotros gastamos en él. En este caso, tenemos que decir que todo salió exactamente bien porque se depreció bien nuestro activo y terminó siendo recuperado todo lo que nosotros invertimos en él. Y aquí acabaría ya explicado y con nuestra conclusión qué pasó o cómo se realizó este método de suma de dígitos de los años. Pero hay que aclarar algo importante antes de proseguir con la siguiente parte. Este método no es aceptado fiscalmente aquí en México, pero es útil para un análisis contable más realista del desgaste de un activo, aunque no es aceptado fiscalmente en México. Por eso existen otros métodos que sí son aceptados, como el de la línea recta. Aquí lo que nos da el libro como conclusión, aparte de la que ya dijimos, es que obsérvese cómo la suma de los cargos anuales de depreciación es 150,000, igual que la recuperación total de inversión original, que es lo que ya habíamos hablado, que la suma de la depreciación fueron 150,000 y nuestra inversión fue de exactamente de lo mismo, o sea, se recuperó todo lo invertido. Continuando con los ejercicios, tenemos que observar cómo la suma de los cargos anuales de depreciación es de 150,000, igual que la recuperación total de la inversión original. Nos dice el ejercicio B que se considera un valor de salvamento de 30,000. Ordenamos nuestros datos y nos dice que P igual a 150,000, N igual a 5 años y V es igual a 30,000. Como primera parte se hace la suma de dígitos de los años, que nos queda como 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 15. Ya se hace de esta forma, ya que se tiene que sumar cada dígito de cada año. O se puede hacer de la siguiente forma. Se ocupa la fórmula SDA igual a N sobre 2 por el resultado de la suma de N más 1, igual a 5 sobre 2 por el resultado de la suma de 5 más 1, que nos da igual a 15. Ahora nos dice que la inversión de recuperación en partes
proporcionales de cada dígito. Se va a recuperar de esta fórmula respecto del total. De modo que en el siguiente ejemplo se ve de esta forma. En el año 1 se pone que es 5 sobre 15, en el año 2 es 4 sobre 15, en el año 3 es 3 sobre 15, en el año 4 es 2 sobre 15, y en el año 5 es 1 sobre 15. Estos son sus valores depreciable del activo. Ahora procedemos con la siguiente parte, que sería calcular los cargos anuales de depreciación. Ya tenemos nuestros datos. Se procederá a ocupar la siguiente fórmula, la cual nos dice lo siguiente: D igual a n menos paréntesis t menos 1, cerramos paréntesis, que sería sobre n por el resultado de la suma de n más 1 sobre 2 por p menos vs. Ahora, ocupamos esta fórmula y se sustituye. Y nos dice que en el año 1 tenemos 5 menos paréntesis 1 menos 1, cerramos paréntesis, sobre 5 por el resultado de la suma de 5 más 1 sobre 2 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000, que nos da igual a la siguiente forma, ya que es una forma más fácil. Y teniendo los datos anteriores podemos ocuparlos y nos pone lo siguiente: 5 sobre 15 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000 igual a 40,000. En el año 2 hacemos lo mismo: 4 sobre 15 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000, que nos da igual a 32,000, y así consecutivamente, solo sustituyendo esta pequeña parte, que en este caso en el año 3 sería 3 sobre 15 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000 igual a 24,000. En la siguiente parte tenemos lo siguiente, que viene el año 4 y el año 5, el cual nos dice igual, 2 para el año 4 vendría siendo 2 sobre 15 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000 igual a 16,000. El año 5 vendrá siendo igual, 1 sobre 15 por el resultado de 150,000 menos 30,000 igual a 8,000. Teniendo esto, se hace la siguiente tabla para ordenarse. Tenemos el año 0, se inicia desde ahí, nos dice que tiene un cargo anual de 0 y un valor en libros de 150,000 con un valor de recuperación de 0, ya que es inicial lo que estamos poniendo, ¿no? Ahora, viene el año 1, que nos pone lo que ya vimos anteriormente para calcular D, que sería 5 sobre 15 por el resultado de la resta de 150,000 menos 30,000. Nos da un cargo anual de 40,000, un valor en libros de 110,000 y un valor de recuperación de 40,000. En el año 2 nos dice que tenemos un cargo anual de 32,000, un valor en libros de 78,000, un valor de recuperación de 72,000. En el año 3 nos dice que tenemos un cargo anual de 24,000, un valor en libros de 54,000 y un valor de recuperación de 96,000. En el año 4 nos dice que tenemos un cargo anual de 16,000, un valor en libros de 38,000 y un valor de recuperación de 112,000. En el año 5 tenemos un cargo anual de 8,000, un valor en libros de 30,000 y un valor de recuperación de 120,000, dándonos como resultado el último año con un valor de recuperación de 120,000. Y pasando a la siguiente parte, podremos ver la siguiente gráfica, en la cual se puede observar que la suma de los cargos de depreciación es de 120,000, así como el valor de recuperado al final del quinto año es de 120,000. Así, al vender el activo a su valor de salvamento de 30,000, se recupera integralmente la inversión original. Y aquí se puede ver cómo la gráfica empieza a formarse y se empieza a desarrollar. Ahora vamos a hablar sobre las inversiones bajo la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta considera como inversiones tres tipos de cosas. La primera son los activos físicos, los cuales son bienes físicos y tangibles que una empresa compra para utilizarlos en sus actividades durante un largo plazo. Y la segunda son los gastos y cargos diferidos, los cuales son gastos importantes que una empresa realiza y que no se pueden deducir de golpe, sino de poco en poco y a lo largo de varios años.
Y algunos ejemplos de gastos y cargos diferidos pueden ser la compra de una franquicia, derechos de autor o la compra de una licencia de software. Y por último son las erogaciones en periodos preoperativos, los cuales son gastos que las empresas realizan antes de comenzar sus operaciones. Y estos pueden ser, por ejemplo, permisos, rentas anticipadas, licencias o estudios de mercado. ¿Y para qué sirven estas inversiones? Esta ley aclara que estas inversiones se deben de usar para actividades propias del negocio y no para venderlos. Es decir, no compras estas cosas para revenderlas, sino para que tu empresa las utilice. Además, estas inversiones nos ayudarán a pagar menos impuestos, ya que el SAT les irá descontando poco a poco su valor y así pagaremos menos ISR, pero solo si se tienen comprobantes como facturas y si están bien registradas. Y podemos decir en conclusión que, según la ley del impuesto sobre la renta, una inversión es algo que tú compras para que tu empresa funcione y no para revenderlo. Y estos tres tipos de inversiones nos ayudarán a reducir impuestos si se realizan de forma correcta. Ahora hablaremos sobre los activos fijos y los gastos diferidos. Los activos fijos y los gastos diferidos son dos tipos de inversiones que se utilizan para que una empresa funcione de manera correcta y no se adquieren con el fin de revenderlos. Los activos fijos son cosas físicas y tangibles que la empresa usa por mucho tiempo. Estos pueden ser, por ejemplo, maquinaria, muebles, camiones o instalaciones. En cambio, los activos o gastos diferidos son gastos que no se pueden deducir de una sola vez, sino que poco a poco y con el paso del tiempo. Y estos pueden ser, por ejemplo, licencias de software, pagos de franquicia o gastos de publicidad inicial. Por mencionar algunas características de estos activos, se nos dice que están sujetos a recuperación fiscal mediante depreciación o amortización. Esto significa que el valor de estos activos no se puede deducir en un solo año, sino que en vez de eso se irá descontando de poco en poco según sea el tipo de activo. Por ejemplo, la depreciación se le aplicará a equipos físicos como lo son la maquinaria o las instalaciones o los vehículos, mientras que la amortización se le aplicará a cosas que no son físicas, como lo son franquicias o licencias. Otra característica es que estos activos se utilizarán a largo plazo, no se van a utilizar durante unos cuantos días o semanas, sino que incluso años. Por ejemplo, un activo como lo es una máquina puede durar trabajando en una empresa 5, 10 o más años. Otra característica es que estos activos son importantes para la evaluación económica, ya sea en la TIR o en el valor presente neto. Estos activos son importantes para decidir si un proyecto vale la pena o no, pues la tasa interna de rendimiento, o sea la TIR, nos dirá qué tan rentable es el proyecto en cuestión, mientras que el valor presente neto o el BPN nos dirá si el proyecto nos dejará ganancias futuras. También se nos dice que no se enajenan durante el curso normal de la operación, es decir, que estos activos no se compran con la finalidad de venderse, sino de ser utilizados en la empresa. Por ejemplo, si una empresa compra computadoras para usarlas en sus oficinas, eso ya se considera como una inversión, pero si la empresa las compra para venderlas, eso ya no es una inversión, eso ya es un inventario. Y también podemos decir que su valor se recupera fiscalmente a través de gastos deducibles. Cuando una empresa compra estos activos, su valor original no se pierde, sino que se puede deducir de los impuestos de poco en poco. Y esto nos ayudará a pagar menos ISR cada año. Por algo se dice que se recupera fiscalmente su valor, aunque no sea dinero directo. Ahora hablaremos sobre los activos circulantes. Estos son los bienes y derechos que una empresa adquiere y que se pueden convertir en dinero rápidamente. Por algo se llaman circulantes, porque siempre están en constante movimiento o rotación. Algunos ejemplos de activos circulantes pueden ser el dinero que se tiene guardado en caja o en el banco, también el inventario que se tiene guardado para vender y el dinero que nos deban algunos clientes. Y a diferencia de los activos fijos y diferidos, se dice que no se puede recuperar su valor fiscalmente, porque no se puede deducir su valor en los impuestos usando depreciación y amortización. Por ejemplo, si vendes un inventario, ganas dinero, pero no se puede deducir ese inventario como si fuera una máquina o una licencia. También decimos que son de alta rotación y de corto plazo.
Esto debido a que se compran, venden, pagan o cobran demasiado rápido. Tampoco podemos incluir estos tipos de activos en la evaluación de proyectos, ni tampoco podemos usar ni la TIR ni el BPN, ya que a la hora de analizar si una empresa es rentable, los activos circulantes no se toman en cuenta porque no son cosas que se utilicen a largo plazo. Cuando una empresa analiza si un proyecto es rentable, no se toman en cuenta los activos circulantes porque no son inversiones a largo plazo. También tienen muchas variaciones, pues su valor sube y baja todo el tiempo y esto también puede depender de cómo le esté yendo a la empresa. Si se vende mucho, nuestro inventario baja, pero cobrando a los clientes, nuestra caja vuelve a subir y subiendo la caja, podemos comprar más inventario. Activos circulantes pueden incluir cajas y bancos, que es el dinero que tienes en efectivo o en cuentas bancarias, aunque hoy en día también se pueden incluir inversiones financieras de corto plazo, como por ejemplo bonos que se pueden vender muy rápido. También en los activos circulantes se incluyen los inventarios, los cuales son productos o materiales que tienes para vender o para usar en la producción. Aunque hoy en día muchas empresas están utilizando métodos como el de cero inventarios, esto para ahorrar espacio y costos. Por último, las cuentas por cobrar, que es el dinero que te deben los clientes y que aún no te han pagado. Y estas cuentas van a cambiar mucho dependiendo cuánto vendas y la rapidez con la que te paguen. Podemos decir en conclusión que los activos circulantes son bienes que se transforman en dinero rápidamente y que son importantes para el funcionamiento diario de una empresa y son esenciales para mantener la operación del negocio aunque no se puedan considerar como inversiones. Objetivos de la depreciación y la amortización. La depreciación y la amortización son herramientas contables y fiscales que permiten a los inversionistas recuperar el costo de sus activos mediante beneficios tributarios. Estos mecanismos no solo permiten que el capital invertido se reintegre en un plazo establecido, sino que también generan liquidez, lo que posibilita la financiación de nuevas ideas o la expansión de operaciones existentes. En el ámbito contable y financiero, la depreciación y la amortización cumplen un rol importante al representar de manera precisa el desgaste o pérdida del valor de los activos con el paso del tiempo. Esto permite a las empresas calcular sus ganancias reales, optimizar la planificación fiscal y tomar decisiones más informadas acerca de la adquisición o renovación de bienes. Además, contribuyen a una gestión financiera transparente, alineándose con las normativas legales y con los principios básicos de la contabilidad. Bien, objetivos de la depreciación. Activos tangibles como maquinaria, vehículos y herramientas. El primer objetivo es asignar el costo del activo a lo largo de su vida útil. La depreciación permite repartir el costo del activo a lo largo de su vida útil. Esto sigue el principio contable de asociar gastos con ingresos. Un ejemplo puede ser, imaginemos que tenemos una empresa. En dicha empresa nosotros vamos a adquirir una nueva maquinaria, una fresadora por CNC. Dicha fresadora tiene un costo de 100,000 pesos y nos va a generar un tiempo de vida útil de 10 años. Entonces, nosotros, para saber su depreciación, lo que tenemos que hacer es dividir los 100,000 del costo de la fresadora entre el tiempo de vida útil y nos va a dar como resultado de que por año se va a depreciar 10,000 pesos. 2. Reflejar el desgaste o uso del activo. Con el tiempo, los activos tangibles se desgastan, pierden eficiencia o se vuelven obsoletos debido a nuevas tecnologías. La depreciación reconoce esta pérdida de valor en los estados financieros. Al registrar la depreciación, nosotros estamos mostrando que dicho activo ya no vale lo mismo que cuando se compró, reflejando su condición actual y su menor capacidad para generar beneficios. En otras palabras, esto es como si llamáramos un registro de la vejez de dicho activo. Punto número 3. Determinar la utilidad real de la empresa. Si no se registrara la depreciación, los gastos de la empresa se verían artificialmente bajos.
posteriores a los años en la compra del activo y la utilidad se vería inflada. Al incluir la depreciación como gasto operativo, se reduce la utilidad reportada en periodos en la medida en que el activo se consuma o se vuelva obsoleto. Esto proporciona una visión más realista y precisa de la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, permitiendo tomar decisiones más informadas sobre la gestión del negocio. 4. Cumplimiento de las normas contables y fiscales. Las normas de contabilidad, como las NIF en México o las IFRS a nivel internacional, y las leyes fiscales, por lo general le exigen a las empresas que reconozcan la depreciación de sus activos tangibles. Esto no solo es una buena práctica, sino además es una obligación legal y contable. Al incluir la depreciación en base a estas normas, la empresa puede deducir los gastos en sus declaraciones de impuestos, lo que puede generar un menor pago de dichos impuestos. Ayudar en la toma de decisiones. Conocer la depreciación acumulada y la vida útil restante de los activos es crucial para la planificación y toma de decisiones estratégicas, como por ejemplo planificación de futuras inversiones. Al saber cuándo un activo se acerca al final de su vida útil, la empresa puede anticipar la necesidad de reemplazarlo y planificar las inversiones necesarias. Bien, ahora les hablaré sobre los objetivos de la amortización en activos intangibles, como bien pueden ser licencias, softwares, entre otros. El primer objetivo es distribuir el costo del intangible durante su vida útil. Verán, al igual que con la depreciación de los activos tangibles, la amortización busca repartir el costo de un activo intangible durante todo el periodo en el que se supone que la empresa le va a generar beneficios económicos. De esta forma, en lugar de registrar todo el gasto del activo en un solo periodo, se va repartiendo durante todo el tiempo de vida útil que le va a tener a la empresa. Bien, ahora vamos con el siguiente objetivo, que es reconocer la pérdida del valor de activos intangibles. Bueno, verán, muchas veces los activos intangibles suelen perder valor con el paso del tiempo, ya sea por temas legales, avances tecnológicos o simplemente la demanda que tenían en un tiempo predeterminado ya no vuelve a ser la misma cuando este tiempo avanza, ¿sí? La amortización nos va a ayudar a llevar este registro de pérdida de valor en los libros contables de la empresa. Un claro ejemplo de esto ahorita, en nuestros tiempos, puede ser lo que le está pasando a la página de Wikipedia. Conforme ha surgido el avance y mejora de la inteligencia artificial, ya nadie utiliza sitios como Wikipedia. Por lo general, ya que es mucho más fácil pedirle algo a ChatGPT, a Gemini, a DeepSeek, que nos den información sobre un tema. Pero cabe aclarar que Wikipedia fue una herramienta fundamental en sus momentos, y hablo de los 2000 hacia adelante. Tal vez la información no era verídica o muy confiable, pero sí ayudaba para saber de forma general acerca de algún tema. Y es justamente lo que se está haciendo con la inteligencia artificial ahorita. Porque la información que arroja una inteligencia artificial tampoco es muy confiable del todo. Puede tener errores y puede generar como que vacíos de información. Pero este es un ejemplo claro de cómo es que un activo intangible está perdiendo valor y muy probablemente desaparezca. 3. Presentar estados financieros reales y comparables. Bueno, al amortizar los activos intangibles, los estados financieros de la empresa reflejan de manera mucho más precisa el valor actual de dichos activos. Pero si no se amortizan dichos intangibles, entonces su valor permanecerá inflado dentro del balance general, lo que puede llegar a provocar una sobreestimación del patrimonio de la empresa. La amortización ayuda a que los estados financieros sean mucho más reales, confiables y comparables entre diferentes periodos de tiempo o entre diferentes empresas. Y por último, tenemos beneficio fiscal. Bueno, a veces el dinero que se gasta en amortizar los activos intangibles se puede restar de las ganancias antes de hacer el cálculo de impuestos, lo que significaría para la empresa un menor pago de los mismos, menor pago de impuestos.
Ahora vamos a hablarles acerca de la importancia económica de la depreciación y la amortización. El primer punto es el impulso a la actualización tecnológica. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, la renovación periódica de activos fijos, como pueden ser maquinaria, equipos, tecnología, permite a las empresas mantener estándares tecnológicos actualizados. Esto se traduce en mayor eficiencia operativa, reducción de costos y mejora en la calidad de los productos. En un entorno globalizado, la modernización tecnológica es clave para competir de forma internacional en distintos mercados. Además, incentiva la inversión en investigación y desarrollo, impulsando la innovación. Dinamización del sector de bienes intermedios. La demanda constante de nuevos activos estimula el sector manufacturero, especialmente el de bienes de capital. Esto genera un efecto multiplicador. Aumenta la producción y empleo en industrias proveedoras. Promueve cadenas de suministros más robustas y especializadas. Atrae inversión extranjera en sectores de alta tecnología. A largo plazo, contribuye al crecimiento económico sostenido y a la diversificación industrial. Consecuencias de no renovar activos. Una de esas consecuencias es la mayor carga tributaria. Verán, al dejar de aplicar deducciones por depreciación, las empresas enfrentan un incremento en su carga fiscal, reduciendo su liquidez. Otra de estas consecuencias es la obsolencia tecnológica. Como su nombre lo indica, equipos antiguos generan fallas frecuentes, mayores costos de mantenimiento y menor productividad. Otra de estas consecuencias también es la pérdida de competitividad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, empresas con tecnología obsoleta producen bienes menos eficientes y de menor calidad, dejando así de lado su posición en el mercado.